diácono junto con los ceremonieros se han acercado al Papa Francisco para recibir la bendición y continuar con la procesión de el evangeliario hasta Lambón, donde será proclamado el evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù venne a Nazaret dove era cresciuto e secondo il suo En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde había crecido, entró a la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: Lo Spirito del Signore è sopra di me. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, y a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Mettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Escuchamos a continuación al Papa Francisco en la homilía. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Llama la atención este pasaje del Evangelio, pues nos lleva a visualizar la escena, a imaginar ese momento de silencio en el que todas las miradas estaban concentradas en Jesús, en una mezcla de estupor y desconfianza. Sappiamo tuttavia come andò a finire. Sabemos, sin embargo, cómo terminaría después de que Jesús hubo desenmascarado las falsas expectativas de sus compaisanos. Estos se enfurecieron Uscirono
e lo cacciarono fuori della città. Salieron y lo echaron fuera de la I ciudad. loro occhi avevano fissato Gesù, Sus ojos habían estado fijos en Jesús, pero sus corazones no estaban dispuestos a cambiar a causa de su palabra. così persero l'occasione della vita. De ese modo perdieron la oportunidad de sus vidas. Nella sera di oggi, giovedì santo, avviene un incrocio di sguardi alternativi. Pero hoy, en esta tarde de Jueves Santo, se produce un cruce de miradas alternativas. El protagonista es el primer pastor de nuestra iglesia, Pedro. Al principio tampoco él dio fe a las palabras desenmascarante que el Señor le había dirigido. Me habrás negado 3 veces. Por eso perdió la vista a Jesús y lo negó cuando cantó el gallo. Pero después, cuando el Señor, dándose vuelta, miró a Pedro, este recordó las palabras que él le había dicho. E uscito fuori pianse amaramente. Y saliendo afuera lloró amargamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que, nacidas de un corazón herido, lo liberaron de convicciones y justificaciones falsas. Aquel llanto amargo le cambió la vida. Le parole e i gesti di Gesù per anni non avevano smosso Las Pietro. palabras y los gestos de Jesús durante tantos años no habían logrado mover a Pedro de sus expectativas, Anche lui aspettava parecidas un a las de la Mesías gente de Nazaret. También él esperaba un Mesías político y poderoso, fuerte y resolutivo, y frente al escándalo de un Jesús débil, arrestado sin oponer resistencia, dichiarò: non lo conosco. Ed è vero, declaró: no lo conozco. Y es verdad, no lo conocía. Comenzó a conocerlo cuando, en la oscuridad de la negación, dio cabida a lágrimas de vergüenza y arrepentimiento. alle lacrime del pentimento. E lo conoscerà davvero quando Y addolorato lo conocerá de verdad cuando, entristecido de que por tercera vez le preguntara si lo quería, se dejó atravesar sin reservas por la mirada de Jesús. Entonces, del no lo conozco, pasará a decir: Signore, tu conosci tutto. Señor, tú lo sabes todo. Cari fratelli sacerdoti, la guarigione del cuore di Pietro, Queridos hermanos sacerdotes, la curación del corazón de Pedro, la curación del apóstol y la curación del pastor vengono son quando posibles cuando, heridos y arrepentidos, ci si lascia nos dejamos perdonar por Jesús. passano attraverso le lacrime, il pianto amargo. Estas curaciones pasan a través de las lágrimas, del llanto amargo y del dolor que permite redescubrir el amor. Ho sentito di condividere con voi. Por eso, desde hace tiempo siento la necesidad de compartir con ustedes, en este Jueves Santo del año de la oración, algunos pensamientos sobre un aspecto de la vida espiritual bastante descuidado, pero esencial. Lo propongo con una palabra tal vez pasada de moda, pero que creo que nos haga bien redescubrir: la compunción. La parola evoca il pungere. La compunzione è una puntura. La palabra evoca el punzar. La compunción es una punción en el corazón, un pinchazo que lo hiere, haciendo brotar lágrimas de arrepentimiento. che ancora Nos ayuda a explicarlo otro episodio relacionado también con San Pedro. Egli, trafitto dallo sguardo dalla parola di Gesù risorto, Él, traspasado por la mirada y las palabras de Jesús resucitado el día de Pentecostés, purificado y lleno del fuego del Espíritu, proclamó a los habitantes de Jerusalén: a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Gli ascoltatori avvertirono insieme il male che avevano Los que escuchaban advirtieron a la vez el mal que habían hecho y la salvación que el Señor derramaba sobre ellos. Y al oír estas cosas, dice el texto, todos se conmovieron profundamente. Ecco la compunzione. Non è un senso di colpa. Esta es la compunción, no es un sentimiento de culpa que nos tumba por tierra, no es el escrúpulo que paraliza, sino un aguijón benéfico que quema por dentro y cura, porque el corazón, cuando ve el propio mal y se reconoce pecador, se abre, acoge la acción del Espíritu Santo, agua viva que lo sacude haciendo correr las lágrimas sobre el rostro. Chi getta la maschera e si lascia guardare da Dio Quien se quita la máscara y deja que Dios mire su corazón, recibe el don de estas lágrimas.
que son las aguas más santas después las del bautismo. Cari fratelli sacerdoti, oggi vi auguro questo. Queridos sacerdotes, hoy los invito a vivir esto. Por eso es necesario comprender bien qué significan las lágrimas de compunción de nosotros mismos. No se trata de sentir lástima de uno mismo, como frecuentemente nos vemos tentados a hacer. Esto sucede, por ejemplo, cuando estamos desilusionados o preocupados por nuestras expectativas frustradas, por la falta de comprensión por parte de los demás, tal vez hermanos de comunidad o superiores. También cuando a causa de un extraño y malsano gusto de nuestro espíritu, nos regodeamos en los agravios recibidos para autocompadecernos, pensando que no nos han dado lo que merecíamos e imaginando que el futuro no nos depara otra cosa que continuas desilusiones. Esta nos enseña San Pablo es la tristeza según el mundo, opuesta a la que es según Dios. Piangere su noi stessi invece e pentirci seriamente. Tener lágrimas de nosotros mismos, en cambio, es arrepentirse seriamente de haber entristecido a Dios con el pecado. Es reconocer estar siempre en deuda y no ser nunca acreedores. Es admitir haber perdido el camino de la santidad, no habiendo creído en el amor de aquel que dio su vida por mí. Y guardarmi dentro. Es mirarme dentro y dolerme por mi ingratitud y mi inconstancia. Es considerar con tristeza mi doblez y mis falsedades. Es bajar a los recovecos de mi hipocresía. La hipocresía clerical, queridos hermanos. Esa hipocresía en la cual caemos tanto. Estemos atentos, pendientes de esa hipocresía clerical, para después desde allí fijar la mirada en el crucificado y dejarme conmover por su amor que siempre perdona y levanta, que nunca defrauda las esperanzas de quien confía en Él. Así las lágrimas siguen derramándose y purifican el corazón. La compunción, infatti, requiere fatica. La compunción, claro está, requiere esfuerzo, pero restituye la paz. No provoca angustia, no provoca angustia, sino que aligera el alma de las cargas porque actúa en la herida del pecado, disponiéndonos a recibir precisamente allí la caricia del médico celestial que transforma el corazón cuando está contrito y humillado, suavizado por las lágrimas. La compunción es, por tanto, el antídoto contra la esclerosis del corazón, contra esa dureza del corazón que tanto denunció Jesús. El corazón sin arrepentimiento ni llanto se vuelve rígido. Primero se afianza en sus rutinas, después es intolerante con los problemas y las personas le son indiferentes, luego se torna frío y casi impasible, como envuelto en una coraza inquebrantable, y finalmente se vuelve un corazón de piedra. Pero como una gota excava la piedra, así las lágrimas excavan lentamente los corazones endurecidos. Se asiste de esta manera al milagro de la tristeza, de la buena tristeza que lleva a la dulzura. Comprendemos entonces por qué los maestros espirituales insisten sobre la compunción. San Benito invitaba cada día a confesar diariamente a Dios en la oración, con lágrimas y gemidos las culpas pasadas, y afirmaba que al rezar no seríamos escuchados por hablar mucho, sino por la pureza del corazón y la compunción de lágrimas. Y si para San Juan Crisóstomo una sola lágrima es capaz de apagar un brasero de culpas, en la imitación de Cristo se recomienda: date a la compunción del corazón, en cuanto por la liviandad del corazón y por el descuido de nuestros defectos no sentimos los males de nuestra alma.
La compunción es el remedio, porque nos muestra la verdad de nosotros mismos, de modo que la profundidad de nuestro ser pecadores revela la realidad infinitamente más grande de nuestro ser perdonados, la alegría de ser perdonados. Por eso no nos debe extrañar la afirmación de Isaac de Nivi: el que olvida la medida de sus propios pecados, olvida la medida de la gracia de Dios hacia él. È vero, cari fratelli e sorelle, ogni nostra rinascita Es verdad, cada uno de interiore nosotros, scaturisce sempre dall'incontro renacimientos interiores tra la brotan nostra siempre del miseria encuentro e la sua entre nuestra miseria y la misericordia del Señor. La nostra miseria e la sua misericordia. Ogni rinascita interiore passa attraverso la nostra povertà di spirito, che permette allo Spirito Santo di arricchirci. Y pasa a través de nuestra pobreza de espíritu, que permite que el Espíritu Santo nos enriquezca. Con esta luz se comprenden las fuertes afirmaciones de tantos maestros espirituales. Detengámonos otra vez en las afirmaciones paradójicas de San Isaac: aquel que conoce sus pecados es más grande de aquel que con la oración resucita muertos. Aquel que llora una hora sobre sí mismo es más grande que quien sirve al mundo entero con la contemplación. Colui al quale è dato di conoscere se stesso. Aquel al que ha sido dado conocerse a sí mismo es más grande que aquel a quien le fue dado ver a los ángeles. Fratelli, veniamo a noi, sacerdoti, Hermanos, volvamos a nosotros, e chiediamoci sacerdotes, y quanto la preguntémonos compunzione e le cuán lacrime presentes está la siano compunción y las lágrimas presenti en nel nuestro nostro examen de coscienza conciencia e nella nostra y en nuestra oración. Domandiamoci se col passare degli anni le lacrime aumentano. Bajo este aspecto sería bueno que ocurriese el revés de cómo sucede en la vida biológica, en la que cuando crecemos lloramos menos que cuando éramos niños. Sin embargo, en la vida espiritual en la que cuenta hacerse como niños, quien no llora retrocede, envejece por dentro, mientras que quien alcanza una oración más sencilla e íntima, hecha de adoración y conmoción ante Dios, madura. Si lega meno sempre a se stesso e più a Cristo. Se liga menos a sí mismo y cada vez más a Cristo, y se hace pobre de espíritu. De ese modo se siente más cercano a los pobres, los predilectos de Dios, que, como escribe San Francisco en su testamento, teneva lontani in quanto erano i peccati. antes como estaba en mis pecados los tenía lejos, pero cuya compañía después de amarga se convirtió en dulce. Chi si compunge nel cuore e sente sempre più Y de ese modo quien se compunge de corazón se siente más hermano de todos los pecadores del mundo, sin un atisbo de superioridad o de aspereza de juicio, ma sempre col desiderio di amare e riparare. sino con el deseo de amar y reparar. E questa, fratelli cari, è un'altra caratteristica della compunzione. La Hay otra solidarietà. característica de la compunción, la solidaridad. Un corazón dócil, liberado por el espíritu de las bienaventuranzas, se inclina naturalmente a hacer compunción por los demás, en vez de enfadarse o escandalizarse por el mal que cometen los hermanos. Piange per i loro peccati. Llora por sus pecados, no se escandaliza. Avviene una sorta di ribaltamento. dove Se realiza entonces una especie de vuelcos donde la tendencia natural a ser indulgentes consigo mismo, inflexibles con los demás, se invierte. Y por gracia de Dios uno se vuelve severo consigo mismo y misericordioso con los demás. Il Signore cerca specialmente tra chi è consacrato Y el Señor busca especialmente entre los consagrados a Él, a quienes lloren por los pecados de la Iglesia y del mundo, haciéndose instrumento de intercesión por todos.
Quanti testimoni eroici nella Chiesa ci indicano ¿Cuántos questa testigos heroicos en la iglesia nos indican este camino? Pensemos en los monjes del desierto, en Oriente y en Occidente, en la intercesión continua entre gemidos y lágrimas de San Gregorio de Narek, en la ofrenda franciscana por el amor no amado, en sacerdotes como el cura de Ars, que vivían en penitencia por la salvación de los demás. Cari fratelli, non è poesia. Queridos hermanos, no se trata de poesía, es el sacerdocio. Cari fratelli, a noi, suoi pastori, Queridos hermanos, a nosotros, sus pastores, el Señor no nos pide juicios despectivos sobre los que no creen, ma amore e sino amor y lágrimas per chi è lontano. por los que están alejados. Situazioni difficili che vediamo e viviamo, la mancanza di fede, Las situaciones difíciles que vemos y vivimos, la falta de fe, los sufrimientos que tocamos al entrar en contacto con un corazón compungido, no suscitan la determinación en la polémica, sino la perseverancia en la misericordia. quanto abbiamo bisogno Cuánto di essere necesitamos liberi da liberarnos de resistencias y recriminaciones, da egoismi ed ambizioni, de egoísmos y ambiciones, de rigorismos soddisfazioni, e insatisfacciones, affidarci para encomendarnos a Dio, e interceder ante Dios, una encontrando en Él una paz que salva de cualquier tempestad. adoriamo, intercediamo e piangiamo per Adoremos, intercedamos y lloremos por los demás. Chiediamo al Signore di compiere Permitamos al Señor que realice maravillas. e non temiamo, Lui ci sorprenderà. No temamos, Él nos sorprenderá. Il nostro ministero ne gioverà. Oggi Nuestro ministerio lo agradecerá. Hoy, en una sociedad secularizada, corremos el riesgo de mostrarnos muy activos y al mismo tiempo de sentirnos impotentes, con el resultado de perder el entusiasmo y de caer en la tentación de tirar los remos en la barca, de encerrarnos en la queja di chiuderci nella lamentela, guai delle lamentele, e far prevalere la grandezza dei problemi sulla grandezza y de hacer prevalecer la magnitud de los problemas sobre la inmensidad de Dios. Si esto sucede, nos volvemos amargos y sarcásticos, sempre sparlando, sempre trovando siempre hablando, occasione per buscando la lamentarsi. ocasión para lamentarnos, para quejarnos. Ma se invece Pero si por el l'amarezza contrario la amargura y la compunción, ci en vez de riserva dirigirse hacia el mundo, anche al se mondo, dirigen anziché al mondo, al proprio hacia el cuore, propio corazón, Signore non manca el di Señor no dejará visitarci de visitarnos y de alzarnos de nuevo, come esorta como Pablo nos in exhorta Versi la 20. imitación de Cristo. Non portare dentro di te le faccende degli altri. No te ocupes en cosas ajenas ni te entremetas en las causas de los mayores. Mira siempre primero Piuttosto por ti vigila sempre y amonéstate a ti mismo más especialmente que a todos cuantos quieren bien. Si no eres favorecido de los hombres, no te entristezcas por eso, sino aflíquete de que no te portas con el cuidado non rattristarti y se non circunspección ricevi il que favore conviene. degli uomini. Quello che ti deve pesare, rattristare invece è la constatazione di non essere del tutto e sicuramente sulla via del bene. Da ultimo, vorrei sottolineare un aspetto essenziale. La confusione non è tanto Por último, quisiera señalar un aspecto esencial. La compunción no es el fruto de nuestro trabajo, sino que es una gracia y como tal ha de pedirse en la oración. El arrepentimiento es don de Dios, es fruto de la acción del Espíritu Santo. Para facilitar su crecimiento, comparto con ustedes dos pequeños consejos. El primero es el de no mirar la vida y la llamada en una perspectiva de eficacia y de inmediatez, ligada solo al hoy y a sus urgencias y expectativas, sino en el conjunto del pasado y del futuro. Del pasado ricordando la fedeltà di Dio. Dio è fedele. Del pasado recordando la fidelidad de Dios, haciendo memoria de su perdón, anclándonos en su amor.
Y del futuro pensando en el destino eterno al que estamos llamados, en el fin último de nuestra existencia. Ampliar los horizontes, queridos hermanos, ayuda a dilatar el corazón, estimular a entrar en uno mismo con el Señor y experimentar la compunción. Un segundo consejo que es consecuencia de esto es redescubrir la necesidad de dedicarnos a una oración que no sea de compromiso y funcional, sino gratuita, serena y prolongada. Fratello, com'è la tua preghiera? Hermano, ¿cómo es tu oración? Torniamo all'adorazione. Volvamos a la adoración. Ti sei dimenticato di adorare? ¿Te olvidaste de Torniamo adorar? alla preghiera del cuore. Regresemos a la oración del corazón. Repitamos: Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Sintamos la grandeza de Dios en nuestra bajeza de pecadores, para mirarnos dentro y dejarnos atravesar por su mirada. Redescubriremos la sabiduría de la Santa Madre Iglesia, que nos introduce en la oración con la invocación del pobre que grita: Oh Dio, vieni a salvarmi. Dios mío, ven en mi auxilio. Carissimi, torniamo infine a San Pietro e alle sue Queridos hermanos, volvamos ahora a San Pedro y a sus lágrimas. El altar puesto sobre su tumba nos debe hacer pensar cuántas veces nosotros, que allí decimos cada día: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. ¿Cuántas veces decepcionamos y entristecemos a aquel que nos ama hasta el punto de hacer de nuestras manos los instrumentos de su presencia? Está bien, por tanto, hacer nuestras aquellas palabras con las que nos preparamos en voz baja: lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. En todo, hermanos, nos consuela la certeza que hoy nos ha sido entregada en la palabra. El Señor, consagrado con la unción, ha venido a vendar los corazones heridos. Por tanto, si el corazón se rompe, podrá ser vendado y curado por Jesús. Grazie, cari sacerdoti. Gracias, queridos sacerdotes. Grazie per il vostro cuore aperto. Gracias por sus corazones abiertos y dóciles. Grazie per le vostre fatiche. Gracias por sus fatigas. Grazie per i vostri pianti. Gracias por sus lágrimas. Grazie perché portate Gracias la por llevar la meraviglia maravilla de la misericordia de Dios Perdonate a los hermanos y a las hermanas. Perdonen siempre, sean misericordiosos. che portate questa misericordia Lleven la misericordia de Dios ai fratelli a los e alle hermanos y a sorelle las del nostro hermanas de nuestro tiempo. Cari sacerdoti, il Signore vi consoli. Queridos sacerdotes, que el Señor los consuele, los confirme y los recompense. Gracias.